Ok, jóvenes, ya viendo el último tema se llama tabla periódica. En la tabla periódica, como muchos ya sabemos, es el registro que tienen de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, ¿verdad? Y están ordenados por su número atómico y cada elemento pues tiene un peso que se llama masa atómica, ¿verdad? Son los siguientes, en total tenemos 118 elementos y están divididos, ¿no? Por eso tienen diferentes colores. Hay no metales, ¿sí? Hay metales alcalinos, alcalinotérreos, hay metaloides, hay halógenos, hay gases nobles, ¿sí? Cada colorcito representa, tiene ahí su significado, ¿no? Su división. Y si nosotros podemos observar esta tablita de aquí, también nos dice que está dividido por configuraciones electrónicas. El grupo uno y el grupo 2, estas dos columnas aquí, siempre van a terminar en S cuando hagan una configuración electrónica. Los que están en medio, los que abarcan de aquí hasta aquí, siempre van a terminar en D cuando hagan una configuración electrónica. Y por último, los que están de este lado siempre van a terminar en P, ¿de acuerdo? Hasta acá. El helio no entra, el helio entra en los del S, que son de este lado. Todos estos de acá, cuando hagan una configuración electrónica de cualquiera de estos elementos, va a terminar en P. Y los últimos, estos dos que tenemos acá abajo, cuando hagan su configuración electrónica, va a terminar en F. También eso nos da la tabla periódica. Ok. Nos da muchas cosas, no solamente eso. Pero vamos a ver que la tabla periódica está dividida en grupos. Es una de sus divisiones, grupos. Tenemos acá grupos. Sale el 1, el 2, el 3 hasta llegar al 18. En total tenemos 18 grupos en la tabla periódica. Es decir, si yo les preguntase, ¿el sodio en qué grupo se encuentra? Ustedes van a decir que el sodio se encuentra en el grupo 1. Si yo les digo, ¿en qué grupo se encuentra el fierro? Van a buscar el fierro y van a decir, se encuentra en el grupo número 8. ¿Y el carbono en qué grupo se encuentra? En el grupo 14. ¿Sale? El grupo también nos indica la valencia que tienen. Es decir, si yo les dijera, ¿qué valencia tiene el sodio? Ustedes se van al grupo y van a decir, no, pues tiene una valencia de 1. ¿Sale? El grupo también nos da ese dato. Y todos los que pertenecen al grupo 1 van a tener la misma valencia. Todos los que están en el grupo 2 van a tener la misma valencia. Los periodos los vamos a ver de manera horizontal. Periodo número 1, periodo número 2, periodo número 3, así hasta llegar al 7. ¿De acuerdo? Con estos dos datos de periodo y grupo, nosotros podríamos ubicar un elemento fácilmente. Es decir, si yo les dijera, ubícame, dime el elemento que se encuentra en el grupo número 13 y en el periodo número 2. Ustedes buscan el grupo número 13 y el periodo número 2 y estaríamos hablando de el boro, ¿de acuerdo? Es una manera de encontrar los elementos en la tabla periódica, dando el periodo y el grupo en el que se encuentra. Ok. La tabla periódica igual está dividida por bloques, es lo que les comentaba. En el que tenemos el bloque S, que significa que cuando hagamos una configuración electrónica van a terminar, ¿sí?, con S. Si se dan cuenta, el número que está al lado de la S representa el periodo en el que se encuentran. Igual en el bloque D también tenemos esa peculiaridad. El número que está al lado es el periodo en el que se encuentra, al igual que la P y la F. ¿Sale?
Así que si ustedes ubican al carbono, está en el grupo 14, ¿sí? El carbono se encuentra acá, en este grupo 14. Por lo tanto, cuando hagamos su configuración electrónica, se encuentra en este de acá, en el 2, en el periodo 2. Por lo tanto, va a terminar su configuración electrónica en un 2p, ¿sí? Y así con todos los elementos que tenemos en la tabla periódica. Esta tablita sería de mucha ayuda al momento de hacer una configuración electrónica. Bueno, los elementos también están divididos en clases. Tenemos a los metales, tenemos no metales y tenemos semimetales. Los semimetales se llaman así porque pueden trabajar tanto como metal como no metal, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la tabla periódica la mayor parte son metales y la menor parte son los no metales, obviamente, ¿verdad? Dentro de los cuales se incluyen no solamente no metales, sino gases que se encuentran en el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos también familias, tenemos que van de la mano con los 18 grupos que tenemos. Sí, tenemos la familia A y la familia B. Si se dan cuenta, en el grupo 1 y grupo 2 tenemos a las primeras dos familias. La familia 1A, ¿sí? Acá es 1A. 1A, aquí es 2A. Y el 3A se brinca hasta el grupo número 13, ¿verdad? A partir del 13 hasta el 18 son las familias A. Por lo tanto, acá tendríamos el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el último que es el 8A. Los grupos B son los sobrantes, son este pequeño grupo de acá que va del 13 al 12. Del 13 al 12 tendríamos el grupo del 3 al 12, tenemos los grupos B, las familias B, perdón. ¿Sale? También tenemos las siguientes familias. Tenemos los alcalinos que están en el grupo 1, los alcalinoterrios que se encuentran en el grupo 2, ¿sí? Los que vienen siendo de los grupos 3 al 12 se conocen como la familia del escandio, la familia del titanio, del valanio, del cromo, del magnesio, del fierro, del cobalto, del níquel, del cobre y del zinc. Son los primeros elementos que se encuentran en la parte de acá arriba. Así se llaman las familias. A diferencia de los que se encuentran en los grupos A, tienen otros nombres un poco más difíciles, ¿verdad? En el 13 tenemos a la familia de los terrios, en el 14 de los carbonoides, en el 15 de los nitrogenoides, en el 16 calcogenos y en el 17 los halógenos, ¿verdad? Y en el 18 los famosos gases nobles. Y las dos filitas que tenemos fuera de este grupo son los lantánidos y los actínidos, ¿sale? También conocidos como tierras raras. También nos dan propiedades la tabla periódica. Dentro de las propiedades que nos dan tienen el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Algunas de estas propiedades nos sirven para formar enlaces. Más adelante los vemos, ahorita nada más es cómo se representan en la tabla periódica. Hablando del radio atómico, nosotros sabemos que es un radio, que es la distancia del centro a un punto en la circunferencia. Lo mismo se maneja acá, es la distancia que hay del núcleo del átomo a su electrón más lejano, es decir, el electrón que se encuentra en la última capa.
en el último nivel de energía. Como podemos observar, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda aumenta. Y de arriba hacia abajo también aumenta. Eso quiere decir que este elemento que se encuentra acá, que se llama cesio. El cesio es el elemento más grande, es el que tiene el radio atómico más grande. Y el más pequeño, ¿cuál sería? Sería el helio. El helio es el que tiene el radio atómico más pequeño. El radio iónico sería la distancia que hay del núcleo al electrón más lejano del ion. Bueno, cuando hablamos de iones, ¿sí?, es que el elemento, el átomo, ya está cargado. Puede tener carga positiva o puede tener carga negativa. ¿A qué se debe esto? Que al momento de formar enlaces, el último electrón de su capa de sus órbitas, o puede ganar electrones, o sea, pueden llegar a ocupar espacios otros electrones, o electrones que están en esa capa, en ese nivel, pueden irse y dejar al átomo con menos electrones. Es decir, que si un átomo pierde, un electrón, se le va un electrón, va a quedar con carga positiva, porque tenemos más carga positiva, tenemos más protones que electrones. Y si a un átomo gana un electrón, vamos a tener carga negativa, porque tenemos más electrones que protones, ¿sí? Si un átomo pierde un electrón, su tamaño disminuye. Si un átomo gana un electrón, su tamaño aumenta. Entonces podemos decir que de arriba hacia abajo, en este sentido, el radio aumenta. Y la energía de ionización es la energía requerida para remover el electrón de un átomo en su estado gaseoso, en su estado fundamental. Para poder arrancar o quitarle un electrón a un átomo, es decir, el que se encuentra en su última capa, en su último nivel de energía, se necesita una energía. Cuando nosotros pudiéramos, vamos a poner acá, por eso es importante saber la configuración electrónica, ¿verdad? Tenemos 2, tenemos 8, ¿sí? Supongamos que acá tenemos 1, ¿sale? Claro que esta configuración electrónica pertenece a algún elemento que está acá abajo, pero eso no nos importa en este momento. Para poder arrancar este 1, ¿sí?, este electrón que está solito en su órbita, necesitamos energía. Si nosotros llegamos a arrancar ese electrón, el átomo queda de la siguiente manera. Ya no tiene este electrón, se lo quitamos. Si nosotros llegásemos a querer quitar un electrón de acá, nosotros necesitaríamos mucha más energía que la que utilizamos para poder arrancar este electrón de aquí, y así sucesivamente. Entre más electrones nosotros queramos quitar, más energía nosotros vamos a necesitar. Y la energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo, como podemos observarlo acá. Por ejemplo, para poder arrancar electrones del hidrógeno, nosotros sabemos que el hidrógeno es el número 1, por lo tanto solamente tiene un electrón. Nosotros necesitamos esta cantidad de energía para poder arrancar ese electrón. Pero si nos vamos al helio, el helio es el número 2, es decir, tiene 2 electrones. Para poder arrancar el primer electrón necesitamos esta cantidad de energía y nos queda un electrón. Ahora, si nosotros quisiéramos arrancar ese electrón y dejar al helio sin ninguno,
nosotros para poder quitar ese segundo electrón necesitaríamos casi el doble de la energía que utilizamos al principio. Y si nos vamos a otro elemento que tiene más electrones, por ejemplo el carbono, que tiene 6 electrones, estamos hablando de que para el primero necesitamos una cierta cantidad de energía, pero para el segundo aumenta, para el tercero aumenta, el cuarto y el quinto sucesivamente hasta llegar al 6. La energía que necesitamos para quitar el sexto electrón sería demasiada a comparación de la primera que utilizamos para quitar un electrón. La afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón para producir un ion negativo. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el carbono, sí, que tiene, si no mal recuerdo, tiene 6, vamos a corroborarlo, sí, tiene 6. Tendríamos 2, acá tendríamos 4, sí, 4, 5 y 6. Si nosotros a ese átomo viene un electrón de fuera, sí, y lo absorbe, ya quedaría de la siguiente manera, quedaría carbono 2 y en su última quedaría 5, ¿sí? Si nosotros sumamos, nos da 7 electrones, es decir, a comparación de los 6 protones que tiene en el núcleo, el carbono ya tiene una carga negativa, ¿sí? Esta energía que se liberó para poder absorber ese electrón se le llama afinidad eléctrica. Y entre un elemento sea más afín a otro significa que puede formar un enlace más rápido. La afinidad electrónica disminuye de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha aumenta. Y hablando del término electronegatividad, es la atracción que ejercen los átomos hacia los electrones que conforman un enlace químico. Vaya, como los imanes, ¿verdad? La electronegatividad ya tenemos tablas, así como tenemos una tabla periódica, es igual, simplemente nos dan valores, ¿sí?, de su electronegatividad de cada átomo. De abajo hacia arriba aumenta y de izquierda a derecha aumenta. Por lo tanto, podemos decir que el elemento menos electronegativo es el cesio y el elemento más electronegativo es el flúor. ¿Qué quiere decir esto? Como el flúor tiene una electronegatividad muy alta, el flúor reacciona muy rápido. De hecho, sintetizar al flúor fue un gran problema, porque se perdieron muchas vidas. ¿El flúor en la naturaleza lo encontramos? Sí, pero no lo encontramos puro. ¿Por qué? Porque como su electronegatividad es muy alta, es 4.0, es la mayor de todos los elementos, reacciona fácilmente. Es decir, los científicos que intentaron purificarlo fueron envenenados por el flúor. Si el flúor tocaba tu piel, reaccionaba rápidamente con los compuestos de tu piel. Si tocaba el aire, el flúor reaccionaba para poder formar un gas que también era venenoso y pues prácticamente fue muy difícil de aislar o purificar. Y el cesio, al tener una electronegatividad muy pequeña, pues casi no reacciona con otro elemento. Otros datos que tenemos en la tabla periódica es el número de oxidación. El número de oxidación son los números pequeños que maneja la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos, aquí está, estos números pequeños que se encuentran acá, ¿sí? Estos son los números de oxidación y también son los números de valencia. ¿Cuál es la diferencia entre un número de oxidación y el de valencia? Es que la valencia en su número no va a tener carga y el número de oxidación sí va a tener carga. ¿Sale? Va a tener o más o va a tener menos.
Si es un número positivo, o sea, el más, es porque el elemento perdió electrones. Y si es negativo, significa que ganó electrones. ¿Sí? El número de oxidación nos indica la capacidad que tienen para combinarse los elementos. Y también se puede calcular en base a los grupos en los que se encuentran, ¿verdad? Si hablamos del grupo 1 y 2, los números de oxidación van a ser 1 y 2 respectivamente y van a ser positivos. Si hablamos de los no metales, pueden presentar positivos y negativos, ¿sí? Pueden ser positivos cuando reaccionan entre ellos y van a ser negativos cuando reaccionan con metales. Es decir, los no metales, cuando reacciona no metal más no metal, queda positivo. Cuando reacciona no metal con metal, queda negativo, ¿sale? Y los números de oxidación de los metales de transición, los que se encuentran en el grupo B, tienen varios números de oxidación. Digamos que estos son especiales. No obedecen una regla tan simple como los metales y los no metales. Se dice que el mayor número de oxidación positivo que puede presentar el elemento corresponde al número del grupo al que pertenece, ¿sí? Si hablamos del sodio, va a ser más 1, pero ¿por qué? ¿En qué grupo se encuentra el sodio? En el grupo 1A, por lo tanto, por eso va a tener 1. Si nosotros hablamos del calcio, está en el grupo 2A, por lo tanto, su número de oxidación va a ser más 2. Se dice que el número de oxidación negativo que presenten es igual al número de electrones que necesitan para tener la configuración electrónica del próximo gas noble, ¿sí? Si nosotros hablamos del flúor, ¿sí? El flúor está en el grupo 7A, en el grupo casi llegando a un gas noble. Entonces, su número de oxidación negativo va a ser los electrones que hagan falta para poder parecerse a su gas noble. Es decir, vamos a hacer un zoom a la tabla periódica. Este es el flúor. Se encuentra en el grupo 7A. 7A. Al lado de él está el grupo 8A. Y aquí tenemos al neón. ¿Sí? El neón ya tiene 8 electrones en su última capa de nivel energético, capa de valencia, es lo mismo. El flúor no, el flúor tiene 7, ¿sí? Por eso es el número del grupo, nos indica la cantidad de electrones que tiene en su último nivel. Entonces, como al flúor para 7 le hace falta un electrón, el número de oxidación del flúor, ¿sí? Va a ser menos 1. Si nosotros hablamos del cloro, ¿sí? El cloro se encuentra abajo del flúor, ¿sí? Igual tiene 7 electrones en su último nivel porque se encuentra en el grupo 7A. Al lado de él se encuentra el criptón. Perdón, el argón, se encuentra el argón al lado de él. Es su gas noble. El gas noble tiene 8 porque se encuentra en el grupo 8A. El cloro va a tener 7, entonces, ¿cuántos electrones le hace falta al cloro para llegar a tener 8? 1. Por lo tanto, su número de oxidación negativo va a ser 1. ¿Sí? Si hablamos del oxígeno, el oxígeno se encuentra, vamos a ponerlo acá abajo para que se aprecie mejor. Acá tenemos al flúor, acá tenemos al cloro. Aquí tenemos los gases nobles, neón y argón. El oxígeno se encuentra al lado del flúor, ¿sí? El oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Los gases nobles en el 8A. Dice que su número negativo va a ser igual a los electrones que le hagan falta para parecerse a su gas noble más cercano. Entonces, si nosotros tenemos 6 para 8, nos hacen falta 2. Por lo tanto, el oxígeno tiene un número de oxidación negativo de menos 2. Si nos vamos al nitrógeno, ¿sí? Que se encuentra en el grupo 5A,
¿cuántos electrones le hace falta para llegar a 8? Si se encuentra en el grupo 5A, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel, por lo tanto para 8 al nitrógeno le hacen falta 3 electrones. Por lo tanto su número de oxidación es -3. A diferencia de los grupos 5, 6, 4, 5, 6 y 7, en los grupos 1 y 2, ¿sí? Si nosotros observamos la tabla periódica, ¿sí? En los grupos 1 y 2, los de acá, su gas noble más cercano no sería el argón, en este caso, sino sería el que está anterior a ellos, sería el neón. ¿Sí? El número más cercano al 11, ¿cuál sería? ¿El 18 o el 10? Pues obviamente el 10, ¿no? Entonces, el sodio no va a tener un número de oxidación negativo porque no va a ganar 7 electrones, sería algo casi imposible para que el sodio ganara 7 electrones. Se le hace más fácil perder un electrón y así poder parecerse a su gas noble anterior a él que tiene 10. Si tiene 11, pierde 1, se queda con 10. Es por eso que el sodio trabaja con número de oxidación positivo porque pierde un electrón. En cambio el magnesio no va a tender a parecerse al argón porque tiene que ganar 6 electrones. Se le hace más fácil parecerse al neón. ¿Por qué? Porque va a perder nada más 2. ¿Cuál es el número más cercano al 12? ¿El 10 o el 18? Pues el 10, ¿verdad? Por eso el magnesio, al perder 2 electrones, como está perdiendo, ¿sí? Es positivo, más 2. Y así con todos los grupos 1 y 2A. Bueno, esto sería todo de la tabla periódica. Ya vimos que se distribuyen por electronegatividad, por afinidad electrónica, ¿sí? Por energía de ionización, por radio iónico y por radio atómico.